Bueno, entonces empezamos con la exposición del TMEC. El temario que vamos a estar viendo es breve, aunque el contenido es mucho. Va a ser los objetivos y estructuras del TMEC. Nuestro segundo punto va a ser cómo determinar si una mercancía es originaria. El tercer punto va a ser la certificación de origen. ¿Cómo podemos comprobar que una mercancía es originaria? ¿Cuál es el instrumento con el cual se va a verificar? Y algunos temas relacionados con la validez de la certificación de origen. Ese sería nuestro último tema. Después vamos a un break de 10 minutos y posteriormente vamos a regresar en una sección de preguntas y respuestas. El tiempo estimado de todo el curso, incluyendo preguntas y respuestas, es de 1 hora y media. Normalmente la exposición la en 1 hora, después damos 10 minutos de receso. A partir de ahí, las personas que tengan alguna otra actividad que no puedan estar con nosotros, pueden retirarse y ya el curso va a haber concluido, y preguntas y respuestas pues es de manera opcional. Bien, les quiero dar un mensaje sobre la información. Este curso es demasiada información y se me hizo bueno comunicarles esto. El mundo actual, con la proliferación del Internet y otras plataformas digitales, tenemos acceso a tanta información que en años pasados no nos hubiéramos imaginado. Sin embargo, resulta ser que ahora presentamos otra problemática: demasiada información. Seguramente mucha información es mejor que poca, pero la información por sí sola no es de utilidad si no encontramos la respuesta que buscamos. Y podemos perder horas y días en laberintos de información que al final pueden resultar infructuosos y hasta frustrantes. Haber dedicado tanto tiempo, dinero y esfuerzo por no haber hallado nuestra respuesta. El comercio exterior, particularmente el aduanero, está lleno de tratados, acuerdos, leyes, reglamentos, reglas, criterios, boletines, circulares, etc. Además, en su mayoría requiere un alto grado técnico y, por si fuera poco, están en constante cambio. En resumen, no se requiere tanto la acumulación de datos como el saber dónde podemos encontrar la información que necesitamos. El fin de este curso no es formar expertos en TMEC, ojalá y se pudiera en 1 hora, sino que todos los participantes conozcan la estructura y las reglas básicas que les permitan utilizar ese conocimiento en su día a día en el trabajo de comercio exterior. Bienvenidos. Algunos datos rápidos del TMEC. El Telecam, que entró en vigor el 1 de enero del 1994, termina su vigencia justo en la entrada en vigor del TMEC. El TMEC, por otro lado, que es el acrónimo de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, entra en vigor el 1 de julio de 2020, es decir, pasado mañana. Un dato curioso: TMEC no es el único nombre oficial. Cada gobierno le llamó de diferente manera, cambiando el orden de sus países. México le llamó TMEC porque puso en primer lugar la M de México, mientras que en Estados Unidos el nombre oficial en inglés es United States Mexico Canada Agreement, o USMCA. Ellos pusieron por delante US. Sin embargo, el gobierno de Canadá en inglés lo llamó Canada United States Mexico Agreement, o CUSMA. Es decir, pusieron Canadá por delante. Pero además, en francés, que se habla en varias regiones de Canadá, lo llamaron Accord Canada États-Unis Mexique, o ASSIUM. Entonces, son los diferentes nombres. Es muy común que ustedes en alguna literatura vayan a ver USMCA en lugar de TMEC, y es importante que conozcan este término para que cuando lean algo en inglés sepan que estamos hablando de lo mismo. Bueno, el preámbulo del TMEC tiene muchos objetivos,
los cuales ustedes pueden ver al inicio del tratado. Voy a mencionar solamente algunos, porque aunque son muy importantes, son de carácter general y no ayudan a lo que comentaba al principio, a una información que podamos utilizar realmente en el día a día. Entonces, los objetivos que tiene, yo los dividí en objetivos generales. Por ejemplo, establecer un nuevo acuerdo hacia mercados más libres y justos y oportunidades futuras de comercio. Tiene también objetivos de reconocimiento de soberanía. Por ejemplo, proteger objetivos legítimos y de bienestar públicos, tales como la salud, la seguridad y estabilidad, y el sistema financiero y la moral. En el caso de objetivos económicos, pues es a través del comercio y la inversión, la producción y el establecimiento, fortalecer la región. También aquí se hace un reconocimiento a las pymes y el trabajo que ellos hacen y cómo contribuyen significativamente al crecimiento económico. Pero objetivos de facilitación tienen también como objetivo facilitar el proceso aduanero eficiente y transparente que reduzca los costos, y también hacen énfasis en eliminar el cohecho y la corrupción. Mencionan también algunos objetivos sociales, por ejemplo, que los pueblos indígenas participen en el comercio y la inversión, el acceso igualitario entre hombres y mujeres en el comercio y derechos laborales. También hablan de objetivos ambientales, como promover los altos niveles de protección al medio ambiente por cada una de las partes. De hecho, hay un apartado específico para la protección al medio ambiente. Bien, entrando de lleno a la estructura del TMEC, el TMEC está dividido en 34 capítulos, de los cuales vamos a mencionar los más importantes. En el capítulo primero encontramos las disposiciones iniciales y definiciones generales. En el capítulo 2 encontramos el trato nacional y a mercados, es decir, las tarifas. En el apartado número 3 encontramos un tema de agricultura. El 4, reglas de origen, que este es uno de los más importantes artículos, al igual que el 5, que habla de los procedimientos de origen. El 6 está dedicado al sector textil, que se rige con unas reglas diferentes al resto de la mercancía. El apartado 7 habla de la administración aduanera y facilitación al comercio. El 8, reconocimiento de la propiedad de México sobre hidrocarburos, es decir, sobre el petróleo. Las 9, medidas sanitarias y fitosanitarias. 10, remedios comerciales. El 11, obstáculos técnicos al comercio. El 12, anexos sectoriales. Aquí quiero hacer énfasis en que no son los sectoriales, no son los padrones sectoriales que conocemos, son sectores completamente diferentes que en el tratado quisieran darle más énfasis. Por ejemplo, sustancias químicas, productos cosméticos, tecnologías de la información y la comunicación, normas de eficiencia energética, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Después habla ya de términos más generales como inversión, comercio, entrada temporal de personas a negocios, servicios financieros, telecomunicaciones, que no tienen que ver con el comercio de mercancías, sino más bien con servicios. Por lo tanto, no vamos a abundar en ellos. El número 19 habla del comercio digital, pero ojo, esto no es el e-commerce, esto no es el comercio por internet, sino es la comercialización de software o videos, cualquier otro tipo de mercancía que se basa en tecnologías de la información. Después hablan de derecho de propiedad intelectual, uso marcario, política de competencia, empresas propiedad del Estado y monopolios. Un apartado para el tema laboral, otro para el medio ambiente, otro acerca de pymes, y más generalidades como competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, publicación y administración, disposiciones administrativas,
solución de controversias en temas de este tratado, excepciones y disposiciones generales, asuntos de política macroeconómica y, por último, disposiciones finales. De todos estos 34 capítulos que trata el acuerdo, vamos a hacer énfasis únicamente en estos. El número 2, vamos a encontrar algunas disposiciones de trato nacional hacia mercados y sobre todo una consulta que podemos hacer a la tasa que le aplica a las mercancías, es decir, basados en una tarifa que viene aquí mismo en un anexo, buscamos la fracción arancelaria y vemos la preferencia arancelaria que le da Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos en todas las fracciones está dando una preferencia arancelaria de exenta o 0%, mientras que Canadá se reserva 121 fracciones que no negoció. Y ahí, buscando la fracción, está marcada como no negociada. El tema número 3, que habla de agricultura, pudieran pensar que este tema solamente les aplica a las personas que importan o exportan productos agrícolas, pero realmente este apartado debió haberse llamado alimentación, no agricultura, porque ya dándole lectura, vemos que efectivamente habla de agricultura, pero también habla de productos derivados de la vaca, como la leche específicamente, hace un gran énfasis en la leche y los cupos hacia la leche. Habla también sobre algunos bienes de la pesca, de la biotecnología en materia agropecuaria, que eso tiene que ver íntimamente con la agricultura, pero también hablan de la cerveza, del vino, del mezcal y del whisky. Específicamente en estos últimos, el whisky reconoce Canadá y México que el whisky Bourbon y whisky de Tennessee son originarios de Estados Unidos y se comprometen a no aceptar importaciones de este tipo de whisky que venga de otros lugares y que ostenten el nombre de Bourbon o whisky de Tennessee, como el famosísimo Jack Daniels. De la misma manera, Canadá y Estados Unidos reconocen que el tequila y el mezcal son productos originarios de México y se comprometen a no aceptar importaciones de otros países que ostenten los nombres de tequila y mezcal. Por último, Estados Unidos y México reconocen el whisky canadiense y se comprometen a no importar mercancías que ostenten esta denominación si no son directamente importados de Canadá. Habiendo hecho esa aclaración, el punto número 4, las reglas de origen, le puse ahí un target, un objetivo, ese es el principal, junto con el 5, son los dos principales artículos que debemos de conocer a fondo para poder hacer un correcto uso del tratado. El procedimiento de origen nos dice específicamente las condiciones que debemos de cumplir para poder tener acceso a esa preferencia y también nos dice los 9 puntos indispensables que debe contener una certificación de origen. Por último, el apartado 6 o capítulo 6, aunque no lo vamos, en esta ocasión por razones de tiempo, no vamos a abundar en el tema de textiles y vestido. Bueno, vamos a entrar ahora de lleno al capítulo 4. Este capítulo nos va a enseñar cómo podemos tener, cómo podemos calificar una mercancía si efectivamente se considera nacional o regional de la región del TEMEC o se considera un bien no originario. Bueno, este está dividido en 19 capítulos, los cuales son primero las definiciones, luego habla del 4.2 de mercancías originarias, que hay criterios A, B, C, D, que vamos a entrar en materia y vamos a especificar cada uno de ellos. Posteriormente, las mercancías totalmente obtenidas o producidas, que es el criterio A, también vamos a abundar en ese tema. Luego, el tratamiento de materiales recuperados o utilizados en la producción de una manufactura, de una mercancía remanufacturada. No vamos a abundar en el tema porque nada más le va a aplicar a personas
que hacen mercancías remanufacturadas como tipo refurnished. Hablaremos también del valor de contenido regional, que es una regla muy importante, en el cual se explica el método del valor de transacción y el método de costo neto. Sobre la valoración de los materiales utilizados en la producción, vamos a mencionarlo brevemente, al igual que ajustes, materiales intermedios, materiales indirectos, y el apartado 4.10 que habla del sector automotriz. Específicamente aquí, en resumen, dice que para clasificar esta mercancía como originaria hay que consultar el apartado 4B y hay unas reglas específicas del producto en este mismo anexo. Entonces, estos puntos son los que vamos a ver, los que están con target ahí marcados son los que vamos a ver más a detalle. Los que están con amarillo se les recomienda que los lean para poder valorar correctamente una mercancía. El 10 habla de automóviles. Todos estos que están con amarillo son importantes conocerlos, son generales. Por ejemplo, habla de una acumulación que se va haciendo de mercancías de bienes originarios, mercancías fungibles o intercambiables, qué pasa con los accesorios, herramientas e instrucciones, o sea, manuales de instrucciones, cómo se califican, materiales de empaque, contenedores de embarque, qué pasa con las mercancías cuando se presentan en juegos y surtidos. Bueno, aquí le puse ya el resumen. Si no excede el 10% del valor del juego surtido, puede calificar como originaria. Luego un apartado muy importante que habla del tránsito y transbordo, que esto viene tomado del Telecán y nos dice que solo se permite si la mercancía permanece bajo control aduanero en territorio de una no parte. También se permite en la parte fuera del tratado, fuera de la región, maniobras de descarga, recarga, almacenamiento, etiquetado u otra operación necesaria para preservarla. Es decir, la mercancía sí puede salir de la región. Voy a poner un ejemplo, sale a Estados Unidos, llega a Panamá, ahí hace un transbordo, inclusive pueden etiquetarlo, almacenarlo, pero que no le confieran un carácter diferente ni un proceso fuera de la mera conservación. Y por último, el 4.19 habla de operaciones que no confieren el origen. La primera es la simple dilución en agua y la segunda es cualquier práctica de producción o fijación que se puede demostrar que su objetivo es evadir este capítulo.